superior y un eje ecuatorial, ¿no? Más que todo para poder dividir anatómicamente las estructuras del globo ocular. En el polo posterior, y si vamos a hablar de la retina, como han estudiado, va a existir lo que es la papila óptica, la mácula, la fovea en la parte central y las arcadas vasculares, ¿no? Y existen varios métodos para poder observar el fondo de ojo. El método que vamos a practicar hoy día es la forma directa, ¿no? La oftalmoscopía directa, no se vayan a olvidar. Y aquí lo tengo anotado, todos del grupo A que se equivoquen en esa pregunta. Vamos a ver penitencia en la clase práctica, porque es increíble cómo practicando, teniendo la máquina en mano, aún así se olvidan. Entonces hoy día vamos a aprender la oftalmoscopía directa, que es lo que le va a servir en su práctica clínica. Después tenemos la oftalmoscopía binocular indirecta, que si bien no lo vamos a observar tanto todos, pero aquí va a estar el equipo y vamos a hacerle a unos 2 o 3 personas. La biomicroscopía de fondo de ojo, que es con la lámpara de hendidura, si se acuerdan, estaba un equipo en el consultorio de oftalmología que se llamaba biomicroscopio, no el biomicroscopio especular, biomicroscopio o lámpara de hendidura en consultorio, donde magnificábamos las imágenes hasta 40 veces más, ¿no? Y utilizábamos un lente para poder ver el fondo de ojo de manera correcta. Y la angiofluorescenografía, que hemos visto el retinógrafo, donde podemos sacar fotos a color para poder evidenciar el fondo de ojo, también utilizar la fluoresceína sódica, que es un colorante, ¿no? Un contraste para poder evaluar lo que es el torrente de los vasos sanguíneos. Entonces, la oftalmoscopía directa es un examen monoocular. Va a ser un solo ojo del doctor, del médico, y a un solo ojo del paciente, ¿no? Las imágenes son directas, son reales. Es decir, las estructuras que ustedes vean al lado nasal, como la papila, van a estar al lado nasal. A diferencia del indirecto, que es binocular, ¿no? El observador está utilizando los 2 ojos y con este lentecito de aumento nos van a dar imágenes irreales, porque van a ser imágenes volcadas. Todo lo que vamos a ver arriba en realidad es la retina de abajo, todo lo que vamos a ver a la derecha es lo que está a la izquierda, ¿no? Nos da imágenes volcadas. En cambio el otro nos da imágenes reales, directas. La biomicroscopía en la lámpara de hendidura, vamos a ocupar el biomicroscopio binocular también, igual con nuestro lente para magnificar, ¿no? Y en el caso de la retinografía, la angioretinografía, que nos va a permitir colocar un colorante, que es la fluoresceína sódica, que va a tardar aproximadamente 8 a 12 segundos hasta llegar al torrente coroideo, que es la primera parte, ¿no? El tiempo coroideo, el tiempo arteriovenoso precoz, tiempo arteriovenoso medio, tiempo arteriovenoso tardío y el tiempo tardío a los 10 minutos. Entonces, una vez sabiendo esas formas de poder evaluar el fondo de ojo, vamos a poder observar dentro de ellas algunas características, como es la papila, la mácula. La papila se encuentra nasal y superior, la mácula temporal e inferior, ¿no? Dentro de la retina tenemos 10 capas, lo vamos a dividir en 2 grupos. Estas 9 capas, primera que se van a llamar retina neurosensorial, y la última capa que es el epitelio pigmentario de la retina. Entonces es importante, ¿por qué? Porque la retina en realidad es transparente, ¿no? Y el epitelio pigmentario de la retina es el que le da prácticamente el color, el pigmento, que nosotros podemos observar como un fondo rojo, ¿no? Porque tiene alta melanina. ¿Qué es lo que pasa aquí en la fototransducción? La luz ingresa, supongamos que aquí está la córnea, ¿no? Ingresa por todas las capas de la retina, llega a los fotorreceptores que está aquí, y estos receptores agarran la información, lo traducen y mandan la energía hasta las células ganglionares. O sea, rebota la luz, ¿no? Y el epitelio pigmentario de la retina prácticamente es como una pantalla negra que permite ese rebote de luz y que sea perfecta la fototransducción. Las células ganglionares, que son el núcleo, ¿no?, nervioso, va a llevar sus axones formando la capa de fibras nerviosas que ya hemos conocido en la anterior clase práctica, y juntos forman lo que es el nervio óptico, la papila óptica, ¿ya?
¿Cómo vamos a ver el fondo de ojo? Distintos aspectos. Generalmente dicen, ¿no? Un aspecto rojo atigrado. En caso de pacientes albinos, vamos a ver las características de igual manera. Este sería un paciente de fondo de ojo. Y hemos dicho que es transparente la retina. Estos vasos que vemos aquí atigrados es la coroides, ¿ya? En algunos se nota un poquito más que en otros, evidentemente, porque no todos tenemos la misma cantidad de melanina. Sin embargo, que un paciente albino, ¿cuál es la característica general de estos pacientes albinos? No hay melanina. No hay melanina, ¿no? Por tal motivo vamos a estar observando directamente también los vasos coroideos. Y hemos dicho que los vasos coroideos es la túnica vascular, la túnica más vascularizada de todo el globo ocular. Y si ustedes recuerdan y repasan, si hablamos sobre superficie, el globo ocular es una de las estructuras aún más vascularizadas de todo el cuerpo, ¿no? Porque es pequeñito, pero está lleno de vasos, especialmente en su túnica media. ¿Qué aspectos más vamos a poder observar? Podemos ver los reflejos. Si es en esta imagen de aquí, en los pacientes pediátricos y quizás en algunos de ustedes que son más jóvenes, van a ser como un reflejo, como si les colocaran un pincel de carpicola que luego se ve brillante, ¿no ven? Entonces, con la luz, ese reflejo se va a notar más, ¿ya? Y eso es normal, se llama el reflejo de la juventud, que podrían verlo en muchos de ustedes. Después, hemos mencionado que la superficie evidentemente es lisa, ¿no? No hay un relieve como tal, excepto en la papila, que vamos a poder observarlo como si fuese una llanta, pero en realidad la retina es lisa. Si existiera algún aspecto de relieve, ya podemos empezar en que hay algún edema, alguna hemorragia, ¿no? Postretiniana y demás. Pero en realidad es lisa, tal y como lo ven, ¿no? Lisa la imagen. La papila es ligeramente ovalada, más que todo en sentido vertical. Hemos mencionado, tiene una forma ovalada, es como una llantita, porque tiene un anillo, un borde, y en el hueco es una excavación, ¿no? Ese anillo borde es el borde neuroretinal y la excavación donde ya salen las capas, las fibras nerviosas. Entonces, este anillo, toda la papila más o menos mide 1.5 milímetros y el anillo tiene que medir aproximadamente 0.5 milímetros, ¿no? Y ahí vamos a poder observar si el anillo es muy delgadito, vamos a evidenciar que hay una gran excavación, que estamos perdiendo células ganglionares, en pacientes con glaucoma, donde el anillo que es casi imperceptible, y si se fijan, los bordes son bien delimitados, ¿no? En un edema de papilas los bordes van a ser difusos, ¿sí? Y si se fijan, el color del anillo es un anaranjado, ¿no? Como amarillo anaranjado, y la parte central más blanquecino. En un edema de papila, que es lo que quizás van a ver más ustedes, este anillo o esta papila óptica va a estar con bordes difusos, la papila va a estar pálida, va a estar completamente amarilla, ya no va a estar con el borde neuroretinal anaranjado, ¿no? Tienen que ver esta imagen porque es lo principal que vamos a poder observar ahorita con el fondo de ojo. Vamos a buscar directamente la papila óptica. Entonces, esta, ¿no? Como una llantita, como un anillo, ¿no? Bien. Con respecto a los vasos, que también van a poder observar, van a ver cómo emergen los vasos del centro de la papila óptica. Y tienen que diferenciar dónde las venas van a ser más gruesas que las arterias, ¿no? Y las venas van a estar de un color más vino, más oscuro, y las arterias de un color más pálido. En ocasiones estas arterias o estas venas pueden estar como cabalgadas, pero hay que ver que el trayecto sea normal y que en realidad no haya una unión arteriovenosa, ¿no? Que simplemente es un cruce entre ambas. Y nuevamente, con respecto a los calibres, las venas son más gruesas, las arterias más delgadas, y van a ver en el fondo de ojo cuál es la diferencia también en el tono, en el color, ¿no? Y como el acabalgamiento de la arteria que está cruzando una vena. ¿Qué pasa con la irrigación de la retina? Si bien la arteria principal de la retina, que se va a dividir en superior e inferior, y la superior se va a dividir en temporal y nasal, la inferior también, ¿no? Temporal y nasal, estas van a poder dar dos plexos, uno superficial y uno profundo, pero el profundo no solamente va a pasar por la capa de fibras nerviosas, ya las otras capas de la retina van a estar irrigados por la coroides, ¿no? A través de pequeños capilares, excepto ¿qué estructura es avascular en el fondo de ojo?
La fobia en realidad es la mácula, ¿no? Pero sí, principalmente la fobia, ¿bien? Excepto eso. ¿Y por qué va a estar nutrida en esta parte central de la mácula, la fobia? Más que todo, gracias al epitelio pigmentario de la retina, que nos va a ayudar a pasar de manera pasiva todo lo que son los solutos, los solventes de la coroide, ¿no? Si existiera alguna alteración en este epitelio, pues van a provocar algunas cosas como una neovascularización, van a provocar edema maculares, que lo vamos a ir viendo quizás más adelante también. Bien, y la mácula, generalmente la mácula es avascular, ¿no? Ya tiene una forma ovalada, pero lista de manera vertical, y se encuentra más o menos a 4 milímetros de la papila óptica. Y ligeramente más inferior, ¿no? Nos indican que entre la altura entre la mácula y la papila es de aproximadamente 1 milímetro de diferencia. Y si ustedes lo van a observar, tiene un color más oscuro, más negruzco, ¿no? Y es así como se ve en el fondo de ojo, ¿ya? Bien, muy bien. El color oscuro respecto al resto y avascular, ¿no? Esta es una foto de un tiempo arteriovenoso precoz en la angiosperceína sódica. Pero ¿por qué es importante el fondo de ojo? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Quién puede decirme por qué? ¿En qué situaciones ustedes pedirían un fondo de ojo? Glaucoma, ¿qué más? Que tengan diabetes, Personas que tienen eso, hemorragias, ¿qué más? Desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina, ¿no? Existen múltiples factores sistémicos que podemos pedir: hipertensión arterial, ¿no? Pacientes con toxoplasmosis, sífilis. Es decir, a todos los neonatos deberían hacerle un fondo de ojo, especialmente a aquellos neonatos que son pretérmino y neonatos que están en estudio como madre sífilis positivo, madre toxo positivo, ¿no? Entonces, el fondo de ojo es muy importante y por tal motivo tienen que aprender a utilizar el instrumento médico del oftalmoscopio. En pacientes con hipertensión arterial, si bien la hipertensión arterial no tiene nada que ver con la presión intraocular, sí puede alterarnos los vasos. Como en toda parte del cuerpo va a alterar la irrigación como tal, de igual manera en el globo ocular hacer arterias bien pequeñas, ¿no? De pequeños calibres, pues lo que puede hacernos es una tortuosidad de los vasos sanguíneos, y esto posteriormente podríamos provocar hemorragia. Entonces, controlar la presión arterial de sus pacientes es importante porque puede haber alteraciones bruscas de la pérdida del hueso visual, como son las hemorragias, ¿no? Nos han revisado en su libro en los primeros temas, ¿no? Causas de disminución brusca de la agudeza visual. Entonces van a poder ver los calibres, las arterias tortuosas, la tortuosidad de los vasos. Como han dicho, hemorragias, van a existir hemorragias preretinianas como una hemorragia vítrea y una hemorragia postretiniana, es decir, entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina, donde va a haber un desprendimiento de retina y una acumulación de sangre entre esas dos paquetes de tejido, ¿no? ¿Cómo vamos a ver la diferencia entre una hemorragia pre y post? Pues hemos mencionado que el fondo de ojo es liso. En una hemorragia preretiniana no vamos a poder observar mucho el fondo de ojo de algunas estructuras porque va a haber algo que nos tapa, ¿no? La sangrecita puede estar aquí adelante y no vamos a ver la papila porque está adelante, pre-retiniana. Pero si estuviera post-retiniana entre ambas capas de la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, vamos a poder ver el fondo de ojo, pero ya no va a estar liso, sino va a estar como en relieve, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una acumulación post-retiniana. Si es sangre o no, pues eso ya vamos a poder observar en otros estudios, no un fondo de ojo como tal, sino quizás un OCT, ¿no? Para poder ver las capas histológicas de la retina. Entonces una hemorragia preretiniana, donde, miren, se está sobreponiendo encima al borde de la papila y donde emergen los vasos sanguíneos, y de igual manera a nivel de la mácula, ¿no? También oclusiones venosas. ¿Qué pasa en estos pacientes con hipertensión arterial? Pueden provocar oclusiones venosas, ya sea centrales, que afecten a panretiniana, toda la retina, o a alguna rama, especialmente temporales. ¿Qué más pueden producir las oclusiones? Especialmente los pacientes que tienen gran predisposición a provocar arteriosclerosis, ¿no?
Entonces algún trombo o émbolo puede provocar una oclusión venosa central, no solamente al corazón, sino también a los vasos del globo ocular. Y en este caso ya es una panretiniana, ¿no? Es una oclusión venosa central de la retina. ¿Cuál es la diferencia de una oclusión venosa y una oclusión arterial? Es que la oclusión venosa va a provocar hemorragias y van a ver esta imagen característica con un edema de papila. La papila va a estar difusa, con bordes difusos, va a estar pálida, ya no va a tener ese color medio naranjito, ¿no? Y su borde retinal tampoco va a estar delimitado. En cambio, una oclusión arterial es todo lo contrario. No trae una foto, pero vas a ver toda la retina, en vez de estar así roja, intensa, va a estar completamente pálida. Pálida. ¿Por qué? Porque no viene la irrigación, ¿no? Y la papila también va a estar pálida, pero con los bordes delimitados, y el centro de la mácula va a estar como un rojo intenso, tipo una fresa. Esas son las características. Diferencia entre una oclusión venosa central y una oclusión arterial central. Otra diferencia es que la oclusión venosa central podemos revertirla y mejorar la agudeza visual. Sin embargo, en la oclusión arterial central es más complicado el revertir y en mejorar la visión, ¿ya? Ambos son pérdidas bruscas de la agudeza visual y ambos tienen mucho dolor en el paciente, ¿no? Bruscamente. Las hemorragias redondas y puntiformes, característicos de una retinopatía diabética. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares crónicas, ¿no? Complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes? Ya, ¿qué más? ¿Cuáles son las complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes? Pregunta de internado, pregunta de examen. La nefropatía. ¿Qué más? Nefropatía. Nefropatía diabética, retinopatía diabética, ¿qué más? Neuropatía. Y neuropatía diabética, ¿no? Tienen que diferenciar la diabetes tanto en complicaciones crónicas, complicaciones agudas. Y las crónicas en complicaciones microvasculares y macrovasculares. Entonces, si ustedes tienen a su paciente, a veces pues uno no sabe cuándo es crónico el paciente totalmente porque ellos no tienen un control, ¿no? Vamos a ver si está descompensado o no, a veces no vienen a sus controles o demás, o son mentirosos. Entonces, a todos los pacientes con diabetes, lo correcto es desde ya no esperar que sea crónico, no esperar que sea un diabético de 15 años, sino desde ya hacerlo en fondo de ojo. Especialmente lo primero que hacen es acordarse de sus riñones, pero se olvidan de los ojos. Y una vez que se acuerdan de los ojos de sus pacientes, vienen ya con hemorragias, ¿no? Con microhemorragias por microneurismo. Lo que pasa con estos pacientes diabéticos es que nacen neovasos, ¿no? Pequeños vasos sanguíneos que no tienen la misma calidad de los vasos naturales, normales, y se rompen fácilmente. Entonces, complicaciones, retinopatía diabética, especialmente proliferativa al comienzo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Con pequeñas hemorragias puntiformes. ¿Cuál es su tratamiento? Sí o sí en la parte oftalmológica, porque generalmente se coloca una inyección en el ojo, en el globo ocular, ¿no? Entonces, o también fotocoagulación, que hemos visto ahí abajo con el láser del argón láser, ¿no ven? Hemos mencionado que se utiliza la fotocoagulación para coagular esos vasitos que están sangrando. Entonces, dependiendo. Las manchas blancas, si ustedes pueden observar esta imagen en su fondo de ojo, va a depender de una inflamación, especialmente la inflamación de una uveitis posterior, ¿no? Con respecto a la retina y a la acroides. Son manchas blancas difusas, a diferencia de las drusas, que son manchas blancas con bordes definidos. Las drusas, que son una acumulación de lípido entre el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial, más que todo estas drusas van a poder observar en aquellos pacientes con problemas sistémicos crónicos o pacientes ya de la tercera edad, ¿no? Que la acumulación sí o sí por la degeneración macular relacionada a la edad. Que esto si va acumulándose muchas drusas y especialmente nos afecta a la mácula, pues evidentemente va a haber una disminución de su agudeza visual. Forma de prevenir: la alimentación desde temprano, utilizar complejos vitamínicos,
y más que todo un control en general, porque con respecto a la edad no hay mucho que hacer, ¿no? Es natural, no hay una forma en sí de tratarlo como tal, ¿no? Las drusas retinianas. Otras manchas blancas, hemos hablado sobre la toxoplasmosis, ¿no? Todo paciente con toxoplasmosis, y aún así, especialmente a los niños, porque ustedes han visto los toxoplasmosis en adultos, no es tan patológico como tal, porque usualmente están tomando antiparasitarios de vez en cuando, ¿no? Están en tratamiento, pasa, tienen un buen sistema inmunológico. Sin embargo, aquellos pacientes con inmunodeficiencia y aquellos pacientes neonatos, el toxoplasma gondii va a afectar principalmente a la mácula y dando posteriormente una cicatriz macular donde ya es irreversible y hay una pérdida de visión central. Y hemos mencionado que la parte central es el 100% de la visión, ¿no? En estas estrellas maculares retinianas, posiblemente cuando hay una tracción macular, ya sea completa o parcial, ¿no? Incompleta, donde hay tracciones maculares, vamos a poder observar cómo la retina no está completamente lisa, ¿no? Pareciera como si estuvieran jalando. Y aquí ya con las manchas oscuras, ya con una cicatriz. Aquí, gracias a Dios, no está afectando completamente a la mácula, pero sí hay una cicatriz que ya es irreversible. Lo único que hay que hacer es cada año, cada cierto tiempo, estar en constante evaluación, porque como hemos dicho, es un parásito, ¿no? Un protozoo que lo pueden volver a adquirir. Si bien ya lo han tratado anteriormente, se puede volver a tener el parásito y esto puede volver a activarse y seguir afectando a toda la retina. ¿Bien? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que es una cicatriz completa del toxoplasma gondii. Y con pacientes con sífilis crónico también, ¿no? Que puede provocar ya una cicatriz panretiniana, pero en forma de sal y pimienta, como manchitas, ¿no? Como parches en toda la retina. Entonces, si ustedes tienen medios que no son transparentes, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues nos va a dificultar ver el fondo de ojo, ¿no? Y vamos a repasar. Jorge, nómbreme un medio transparente. Nómbreme un medio transparente, Jorge. La córnea. La córnea, Leticia. Cristalino. Kevin. Humor vítreo celeste. Humor acuoso. Bien, entonces no se olviden los medios transparentes. Si hay algo que opaca el cristalino, ¿qué es? ¿La opacidad del cristalino qué es? La catarata, ¿no? La opacidad del cristalino. Entonces, si hay opacidad del cristalino, mientras más opaco sea, menos van a poder ver el fondo de ojo, ¿no? Va a ser menos valorable. Si hay un edema corneal, donde va a estar blanca la córnea, igual va a ser menos valorable. Entonces, lo correcto, lo óptimo sería que todos los medios sean transparentes, ¿no? Pero si hubiera medios que no son transparentes, pues habría que tener ya con la práctica y evaluar también con los otros estudios que ya conocen las máquinas, ¿no? Con respecto a la enfermedad del retinoblastoma, que últimamente todo en TikTok dice, una foto del bebé y con su pupila blanca y tiene retinoblastoma. Leucocoria. Y claro, son con su leucocoria. Pero en general hay que recordar que los pacientes pediátricos, no solamente un retinoblastoma te da una leucocoria, sino también puede ser una catarata congénita, o simplemente que la luz no es como tal evaluar. Si ve la luz en su pupila directamente, no la van a ver blanca. Tiene que ser por medio de equipos, solamente en las fotografías, porque tiene flash y tiene un lente donde se ve el reflejo rojo, ¿no es así? Y cuando ustedes ven en su oftalmoscopio, lo primero que van a hacer es ver el reflejo rojo, ¿ya? Que no se tiene que ver así, sino que tiene que ver el reflejo rojo. Y en caso de retinoblastoma, esto ya es un tumor, ¿no? Que se tiene que extraer, peligroso. Bien, aquí vamos a repasar un poquito sobre el conjunto. Carlos. ¿Qué es un ocular? Monocular. Monocular. No permite ver 63 dioptrías A ver. y 15 de la córnea. Nos permite ver en realidad 15 grados de amplitud de visión. Ahí nos estamos refiriendo a que, recordando cuántas dioptrías tiene la córnea cristalina, pues la córnea tiene más o
menos 43 y el cristalino 20. Pero esto compensa, o sea, hace que las imágenes, la luz, llegue gracias a esas dioptrías hacia la retina y podamos ver el fondo de ojo. Que no es que esto nos permita ver las dioptrías, ¿ya? O sea, que no se confundan con eso, sino que compensa, o sea, la luz hace que ingrese como una luz cualquiera, ¿no? Las luces tienen que ingresar hasta la retina gracias a esos poderes dióptricos naturales del ojo. ¿Qué otra cosa más? Es fácil de transportar. Fácil de transportar. Nos muestra una imagen real. Eso, ¿no? Nos muestra una imagen real. Así que ya saben, chicos, si se equivocan, ¿no? Tienen que recordar práctica. Hoy día vamos a ver oftalmoscopia directa. Y entonces esto es lo que vamos a tratar de buscar, su papila óptica, ¿ya? Vamos a ver aquí su fondo de ojo para ver que no hay una hemorragia, un desprendimiento de retina. Pero si ya le están dilatando un ojo, vean el otro ojo, por ahí es diabético, ¿no? Por ahí tiene otras alteraciones. Entonces comenzamos cuando evalúen a su paciente siempre con el ojo derecho y luego con el ojo izquierdo. En este caso ustedes que están un ojito nomás dilatado, ¿no? Para que el otro ojo funcione estas 5 horas que tienen que hacer actividad. Entonces, en este caso su ojo izquierdo ya no tiene reacción pupilar, ¿no? Está completamente inhidriado, de aproximadamente unos 9 milímetros de midriasis. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a pedir a su paciente que vea ya recto adelante. Ustedes van a agarrar su mano que está libre y le van a ayudar a abrir los párpados. Entonces evaluamos el ojo izquierdo, su mano izquierda y su ojo izquierdo, ¿ya? Si evalúan el ojo derecho, mano derecha, ojo derecho, todo derecho. En este caso todo izquierdo, y me voy a parar al lado del paciente. Entonces le ayudo un poquito a abrir los párpados, porque en este caso ya podría ayudarme solo, pero no todos los pacientes tienen la misma reacción a la luz, ¿no? Y hay pacientes mayores que van a tener su párpado ligeramente más laxo. Entonces, el oftalmoscopio tiene un agujero acá arriba. Ustedes van a ver por ese agujero, ya no acá abajo, acá arriba. Y van a colocar el oftalmoscopio a su ojo, ahí. Van a cerrar el otro ojo y van a alumbrar a la pupila del paciente, ahí, ¿no? Y ustedes se tienen que acercar de manera recta, bien cerquita del globo ocular y observar así. Ahí está su papila óptica y cómo emergen los vasos ahí. Si es que ustedes tienen alguna alteración de refracción, lo que tienen que hacer es mover las perillas de acuerdo, rojo si son miopes y verde si son hipermétropes, ¿ya? Si no saben qué son, utilicen sus lentes, que es lo que necesitan, no hay problema, así como lo que hice yo ahorita. Y si tampoco saben qué son, lo pueden ir moviendo la perilla hasta que vean una mejor imagen. Muy bien, entonces allá se van a sentar con la doctora y aquí vamos a practicar conmigo.